está aquí en la cabina principal de las noticias de la radio. Padre, buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuelito. Buenos días a todos quienes están conectados a nuestra querida emisora. Preparados ya para iniciar esta Semana Mayor, que es un tiempo de reflexión para todos nosotros dentro de este ajetreado mundo. Ahora se habla que inicia la semana con el domingo, la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Quizás las nuevas sociedades, la juventud, no conoce qué es esto del Domingo de Ramos. Sí, nuestros padres, nuestros antepasados nos han enseñado precisamente muy bien esto, pero vale la ocasión para poderles recordar qué significado tiene el Domingo de Ramos, Padre. A ver, la Semana Santa siempre están como que entrelazadas como unas dos actividades. Una que es la actividad, podríamos llamar así, litúrgica, lo que es meramente litúrgico, y lo otro que se van mezclando también con algunas, ¿qué sería? Actividades un poco tradicionales de piedad. Por ejemplo, el día Viernes Santo, la ceremonia litúrgica es a las 3 de la tarde, la celebración de la Pasión del Señor. El Vía Crucis no es litúrgico, pero forma parte ya de nuestra vida cristiana. Eso sucede en toda la Semana Santa, casi todos los días. Asimismo también, por ejemplo, en el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, la parte litúrgica, hay dos momentos. El primer momento es la procesión con los ramos, y el segundo momento es cuando ya dentro de la iglesia se celebra, se conoce también como la celebración de la Pasión del Señor. Porque la primera parte, por ejemplo, escuchaba que Monseñor va a reunirse por lado del aeropuerto. Allí se reunirán, harán la bendición de los ramos, se leerá un evangelio referente a los ramos, a cómo fue lo que sucedió. Luego harán la procesión. Y esto va a recordar que Jesucristo, unos días antes estaba entrando a Jerusalén, la gente le recibió como a un rey. Tenía puestas las esperanzas en él, pero en un rey. El mesianismo judío era alguien que venga a liberarlos, sobre todo de esa opresión que ellos vivían bajo el reinado de Roma. Entonces, y lo reciben a Jesucristo con todas las palmas. Dice la palabra también que le ponían los mantos en el piso. Él iba montado en un burrito. Y eso en el Domingo de Ramos se celebra en la primera parte litúrgica, ¿no? Luego, ya cuando se va a la iglesia, se hará la oración de colecta. Y luego vendrán las lecturas, pero referente a la pasión. Ajá. Allí inclusive se va a leer, este año es del Evangelio de Lucas, se va a leer todo el relato. Por eso el Evangelio del domingo es, digámoslo así, extenso, porque se tiene que leer todo el Evangelio. Entonces hay estas dos realidades que se celebra el Domingo de Ramos. La entrada de Jesús en Jerusalén, y también celebramos la Pasión. ¿Por qué? Porque la Semana Santa es el compendio de estas dos realidades. El triunfo, pero también la cruz. Nos preparamos nos vamos ambientando para en estos días de la Semana Santa, porque se inicia con el domingo, vamos a vivir el triunfo sobre todo en la resurrección, en la Pascua, pero para llegar a la Pascua hay que pasar por la cruz. Por eso el Domingo de Ramos se lee el Evangelio de Ramos y luego se lee el Evangelio de la Pasión. El Domingo de Ramos es como un pequeño resumen de lo que va a pasar en la Semana Santa, de lo que se va a vivir en la Semana Santa. Claro, y ahí ya vienen entonces ya las mezclas tradicionales, ¿no? De la comunidad, del pueblo, desde el uso del ramo, el uso del romero, o a veces he dicho inclusive, aunque sea una plantita bonita de la casa, traigan, porque todos sabemos esta situación que estamos viviendo con los ramos, ¿no? Que se están extinguiendo y todo. Yo inclusive en mi parroquia he dicho, si no sabe que han sembrado unas plantitas de ramo por ahí en su finca, mejor ni corte. Ajá, También para sentirnos responsables, por supuesto, ¿no? Entonces, esto se va mezclando, digo, en las personas. Algunos piensan que solamente el ramo es para
como algo tradicional. No, el ramo es para recordarnos de que la gente le aclamaba a Jesucristo. Tenía puestas las esperanzas en Él. Pero sin embargo, era como unas esperanzas equivocadas porque Jesucristo no era lo que, en el sentido como ellos esperaban. Es nuestro Redentor, pero no como ellos lo esperaban. También los ramos he visto en muchas familias, ¿no? Yo también lo hago. Siempre una ramita del ramo bendito lo pongo tras la puerta de la casa. Es una forma también de hacer presencia, de bendecir. Esos mismos ramos se los guarda también luego para el miércoles de ceniza, quemar esos ramos y obtener la ceniza para la imposición del inicio de la cuaresma. Padre, retrocedamos un poquito más atrás. ¿Qué ha pasado en estos 40 días de cuaresma? Inició la cuaresma con el miércoles de ceniza. Han sido 40 días largos, cualquiera dice 40 días y según reza la historia o la Santa Biblia dice que Jesús pasó orando estos 40 días en un lugar, en el desierto. En el desierto. Pero ¿qué significado nos trae esto para los cristianos? Para nosotros, a ver, bíblicamente, el 40 tiene su base bíblica. Siempre el 40, por ejemplo, los 40 días en el monte. ¿Qué más le podría decir? Los 40 días de lluvia en el tiempo de Noé, el diluvio. Ya. Los 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Los 40 días cuando Jesucristo estaba en el desierto haciendo oración y penitencia. De esos 40 días, la iglesia ha tomado y lo pone también y nos ofrece a todos para que nosotros podamos, en ese tiempo de 40 días, reflexionar sobre nuestra vida, pedirle perdón a Dios sobre los errores que estamos haciendo. Yo no sé si se han dado cuenta, ojalá toda la gente se dé cuenta de algo. Vivimos en un mundo ajetreado, acelerado. Y yo creo que la cuaresma, incluso para aquellas personas, podría ser un tiempo providencial, porque es como que vamos a hacer un stop, un pare. O sea, bajémosle un poquito el volumen a las cosas, ¿no? Así es. Pensémosle un poquito, mire, ya en tiempo de lo que antes de la cuaresma, el carnaval, como digo yo, ya le hemos dado alegría al cuerpo Macarena, ya, pero yo creo que en nuestra vida también hace falta un momento de reflexión, un momento de más silencio, un momento de más soledad, para pensar sobre nuestra vida, lo que estamos haciendo, inclusive en nuestros proyectos personales, o sea, claro, en nuestra vida diaria inclusive. Nosotros los sacerdotes, por ejemplo, tenemos la obligación, bueno, yo lo hago más por gusto, ¿no? De rezar todos los días, de orar todos los días, dedicarle una hora diaria para pensarlo a la primera hora que uno se levanta, para rezar, para reflexionar, para ponernos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo creo que todas las personas deberían hacerlo esto diariamente, un momento de reflexión, de meditación. A nivel de todo el año, la cuaresma se convierte como ese tiempo donde nosotros le vamos a poner un poquito de mayor empeño a nuestra dimensión espiritual, porque el ser humano no es solamente cuerpo. Claro, lo alimentamos, lo ponemos bonito, la salud, el gym, la alimentación, todo, pero yo creo que también a nuestro espíritu deberíamos darle esa atención. Y yo creo que la cuaresma es para fortalecer nuestra parte espiritual. Por eso se llama la cuaresma un tiempo de penitencia, un tiempo de conversión. Jesús pasó orando en esos 40 días. En el desierto, dice la Escritura. La Escritura lo dice así. Pero, o sea, Jesucristo, como le decía yo ahorita, no solamente esos 40 días. Jesucristo casi todos los días tenía su momento de oración y a veces dice la palabra, se retiró toda la noche a orar. O sea, él todos los días, sí o sí, tenía que comunicarse con su papito. Por eso decía yo, todo el día también nosotros deberíamos dedicarnos un tiempito, ¿no? Para conversar con él. Pero en tiempo de cuaresma, él lo hizo con mayor empeño, con mayor afán, se dedicó única y exclusivamente a eso. Claro, y usted hablaba de oración y de penitencia también en estos días. ¿Qué es eso de oración, penitencia, ayuno? La oración es conversar con Dios. Si nuestros día a día cotidiano no dedicamos un tiempito, en cuaresma debemos dedicarle un poco más. La oración es ponerme a hablar con Él. Los grandes santos siempre van a decir a través del silencio. En el silencio nos habla Dios. Es dedicarle un momento al día,
en este tiempo de Cuaresma con mayor afán, dedicarle. Y cuando en la misma palabra, cuando escuchábamos en la Cuaresma al inicio del miércoles ceniza, decía: y para hacer oración no hagas como los hipócritas que les gusta rezar en las plazas, y mejor entra a tu cuarto, cierra tu puerta, entra allí en lo secreto, allí tu Padre que está en lo secreto te escuchará. O sea, es decir, busca un espacio, busca un tiempito en el cual tú puedas cerrar la puerta, no de tu cuarto, que puede ser tu cuarto también, pero cerrar es como decir, me voy a aislar un momento para hablar con el Papa Dios. Podría ser el mismo cuarto, podría ser la iglesia, la Eucaristía dominical, podría ser cuando voy en el bus. Claro. Me dedico un rato. Hay muchas personas, por ejemplo, que nos gusta, como comúnmente se dice, desgranar rosarios, hasta rezando el Santo Rosario, vamos haciendo en silencio, nadie lo sabe. Podemos estar rodeados de un montón de gente, pero nadie lo sabe. Otra de las prácticas, y junto a eso viene obviamente la penitencia, ¿no? O sea, el decirle que forma parte en el ayuno, que es otra forma de hacer penitencia. Es decir, a lo que nosotros los seres humanos siempre tenemos deseos, tenemos instintos, y que a veces están impregnados inclusive como pecados, algunas veces como adicciones. Entonces siempre la penitencia es decirle al cuerpo: no voy a darle todo lo que me pide, porque le puedo hacer daño. Y sobre todo cuando se van incrustando adicciones, como saben decir a veces había un señor que decía, digo, pero ya deje de beber, hermano. No, pero padre, es que el cuerpo ya pide. El cuerpo lo pide. El cuerpo lo pide, entonces es como que ya está incrustado. La penitencia es como para poder refrenar, porque no todo se le puede dar al cuerpo lo que el cuerpo pide, pues. Ajá. Entonces, la penitencia, el ayuno, es una forma para ir dominando, ir poniéndole orden, ir poniendo disciplina a nuestro cuerpo. Nosotros somos seres humanos que también tenemos instintos, pero nuestros instintos deben estar dominados o guiados por la razón, y a nuestra razón la guía Dios. La penitencia también, el ayuno, la penitencia, es una forma de compartir los sufrimientos que Cristo padeció en la cruz. Lo contaba en la homilía del día correspondiente, lo puedo decir ahora. Siempre me recuerda de un señor que estaba con su esposa en el hospital, y la esposa estaba enferma y tenía que quedarse allí internada. Y al final ya hizo la visita, el esposo podía estar acompañándole a su esposa, y la esposa le dice: pero anda a la casa a dormir, anda, descansa, ya vienes mañana. Y el esposo le dice: ¿y tú crees que yo voy a poder descansar estando en la casa, aunque la cama sea cómoda, sabiendo de que tú estás aquí en un hospital? No, déjame quedarme contigo. Y durmió en la silla en el hospital, con el cuello torcido, dolido la espalda, lo que sea. Pero ¿por qué hizo eso? Ese es un sacrificio que se hace por amor. Lo que nosotros hacemos en tiempo de Cuaresma debe estar direccionado más o menos por allí. Todo es por amor. Que yo voy a hacer esto, voy a sacrificarme como para compartir el amor que mi amado Dios lo hizo por mí. Que en realidad es algo chiquitico, claro, pero es una muestra de amor. Entonces también en ese sentido, la penitencia, el ayuno se vuelve no solamente para poner disciplina a nuestra vida, sino también para compartir en algo el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros. Y estos días, lunes, martes, el martes también hay alguna misa importante, la misa crismal se dice, ¿no? La misa crismal. Que es el jueves. Generalmente en todas las diócesis, en los vicariatos celebran el día jueves, pero nuestro vicariato, creo que todos conocemos, es en extensión geográfica, es el segundo más grande del país, y estamos extendidos por toda la geografía. Entonces para algunos sacerdotes se les hace difícil participar el día jueves, porque tienen que venir desde Nueva Tarqui, Bomboiza, y ahorita con las vías que están horribles, sobre todo de Mende para abajo, entonces se vuelve muy complicado. Por eso Monseñor ha decidido, desde hace muchísimo tiempo ya en nuestro vicariato, adelantar esa misa para el día martes. La misa crismal, ¿qué es? Es una Eucaristía donde básicamente se resume, o sea, lleva el nombre porque en ese día se bendice el crisma, el aceite con el cual se consagran a los bautizados, a los que serán confirmados, a los que serán sacerdotes, en ese día, que es la mezcla de un aceite de olivo con unos perfumes preciosos, que eso desde la antigüedad siempre ha tenido eso de la tradición. También se bendicen los santos óleos, con los cuales es un aceite con el cual
Se le unge a las personas cuando están enfermitos, a veces también por la edad. Por eso se le llama la misa crismal. En esa Eucaristía también es bonita porque es la representación de la unidad del obispo con su sacerdote, su presbiterio y con el pueblo de Dios. Y también en ese día, en la misa crismal, los sacerdotes, podríamos decir, renovamos nuestras promesas que hicimos el día de nuestra consagración sacerdotal. El día que nos ordenamos, nos hicimos unas promesas. Entonces en ese día el obispo nos vuelve a preguntar si es que renovamos todo eso. Y uno pues allí. Claro. Y claro, los días van avanzando, miércoles de ceniza, y si vienen días bastante intensos, si bien decía usted, padre, ya jueves, viernes, sábado, habría que bajar un poco el volumen, bajar un poco la intensidad de nuestras emociones incluso, para precisamente poder reflexionar sobre estos días. Y de ahí que, no sé, el término está mal utilizado, feriado de Semana Santa. Pero el jueves santo es un día muy, muy importante. ¿Qué nos trae la reflexión el día jueves santo? Bueno, antes, como decíamos, ¿no? La cuaresma desde por sí es una invitación para bajarle un poquito la intensidad del volumen de la cosa, ¿no? Con el domingo de Ramos debería ser mucho más. Ah, ya. Y con el viernes, con el jueves santo, muchísimo más aún. O sea, ya es para entrar en un estado de... Miren que estaba viendo, ahora que estamos en esta cuestión con la fiebre mundialista, y hablaba un reportero de un canal de televisión que decía, aquí ya inició el Ramadán. Y los musulmanes tienen algo parecido a la cuaresma nuestra, ¿no? Entonces, y lo llevan con muchísimo respeto, con muchísima devoción. Entonces nosotros el jueves santo es para entrar, pero ya al máximo de un clima de espiritualidad que los cristianos deberíamos vivir. Ahora, vivimos en un gobierno laico, gracias a Dios, y pueden ellos llamarle como mejor les parezca, como mejor les convenga. Claro. Pero de lo que ellos llamen, no podemos nosotros, porque ellos lo dicen así, nosotros asumir. Nosotros los cristianos no podemos llamar un feriado porque no es feria. Para nosotros es la Semana Mayor, la Semana Santa. Como repito, respetamos la libertad de cada quien, que las autoridades lo llamen como mejor les parezca y nosotros respetamos. Pero para nosotros internamente, en nuestra familia, esos días no son de feriado. Esos días son sagrados. Recordamos el mayor prodigio que Dios ha hecho por nosotros de dar su vida y de resucitar. Y eso ya lo iniciamos básicamente es con el día Jueves Santo. El Jueves Santo, Manuelito y hermanos, celebramos y recordamos tres cosas. Tres cosas. La primera, la institución de la Eucaristía. Jesucristo así lo quiso. Él, el creador del cielo y de la tierra, el que nació del vientre de María, el que murió, el que resucitó, Él decidió, quiso, discúlpeme la palabra, se le ocurrió providencialmente quedarse en un pan. Y eso, ¿cuándo lo hizo? Lo había anunciado ya antes. Si uno se va, por ejemplo, al Evangelio de San Juan en el capítulo 6, Él habla como una promesa. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá en mí y yo en él. Lo anticipaba. Y entonces los judíos, algunos se espantaron. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo y su sangre? Pero cuando llega el jueves, un poquito antes para el día de su muerte, a la víspera de su muerte, nos dice la palabra, se sentó en la mesa con sus amigos, tomó pan y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. A mí me gustó mucho porque en el colegio siempre nos enseñaban en inglés el verbo to be, que significa ser o estar. En español hay el verbo ser y el verbo estar. En inglés es uno solo, el verbo to be. Y cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, es como decir, aquí estoy. Claro, en esto estoy, esto soy. Esta es mi sangre, aquí estoy, esto soy yo. Y al final lo dirá luego, hagan esto en memoria mía. Pero entonces Jesucristo quiso quedarse en el pan, quiso quedarse en el vino.
Y esa es la Eucaristía. Si usted se pone a leer la Biblia, esa parte solamente, esto es mi cuerpo, y léalo, y al final hasta quizás se va hasta convencer. Se va a tener, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder, porque es la verdad. Él quiso hacerlo eso, quiso quedarse. ¿Cuándo? Un jueves. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. ¿Cuándo lo hizo? Un jueves santo. Y al final de eso dice, hagan esto en memoria mía. Les da una orden a esos hombres que estaban con él, que él los había escogido. Les da una orden, hagan esto. Y no dice inventen más o quiten. Claro. No, esto. Ajá, hagan esto. Por eso entonces la segunda cosa, o el segundo sentido del Jueves Santo, es además de la institución de la Eucaristía, es la institución del sacerdocio. Porque Jesucristo, a ejemplo de un sacerdote antiguo que ofrecía pan y vino, que se llamaba Melquisedec, y que cuenta el Antiguo Testamento de que no se sabe ni su origen ni su fin, pero era Melquisedec que ofrecía a Dios pan y vino. A ejemplo de eso, Jesucristo ahora viene y le dice, hagan esto a esos hombres que estaban con él, hagan esto en memoria mía. No añadan, no quiten, esto. Por eso cuando las personas a veces dicen, no, es que la Eucaristía es aburrida, la Eucaristía siempre es lo mismo. Hermano, reclámele a Jesucristo si no le guste. Él dijo, hagan esto, no dijo inventen más. No dijo, adórnenle bonito con más luces o háganle un show o pónganle tarimas. Esto es lo importante. Lo demás es secundario. Esto no debe faltar. Hagan esto en memoria mía. Y entonces él instituye la Eucaristía. A tal punto era la importancia de eso, que cuando él resucitado se les asoma y había muerto, eso había dicho un jueves, ¿verdad? A la víspera de su muerte. Resucita. Y después Jesucristo se les aparece en el camino a Emaús, como se conoce en la palabra, está en el Evangelio de Lucas. Y cuando la gente dice, los discípulos no lo reconocían, pero cuando llegaron a la casa, se sentaron a la mesa, Jesús parte el pan y los discípulos lo reconocen y él desaparece. ¿Dónde lo reconocieron? Al partir el pan. ¿Por qué? Porque él estaba ya en el pan. Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el capítulo 15 lo va a decir de una manera mucho más clara. La iglesia, nuestra iglesia, desde sus comienzos ya celebraba la fracción del pan. Lo que nosotros llamamos Eucaristía, que viene del griego eucharis, acción de gracias. O fracción del pan o la Santa Misa, como se quiera llamar. Entonces, la Eucaristía, Jesucristo lo instituyó un Jueves Santo. Le dio orden a los apóstoles, les dio por eso se llama orden de ser sacerdotes, orden sacerdotal. Y finalmente recordamos también de que el día Jueves Santo, el mandamiento del amor. Cuando él hace ese bonito gesto de quitarse, dice, la túnica, se lavó los pies a los discípulos, los secó, entonces... Y después al final dice, así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. En otra parte dirá, en esto, en el amor, reconocerán de que son discípulos míos. Entonces el Jueves Santo se resume, ¿no? Institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio y mandamiento del amor. Ajá. Qué importante, interesante, amigas y amigos. Estamos con el padre Darwin Zucking esta mañana aquí, 7:35, y se viene el Viernes Santo y Sábado de Gloria. El Viernes Santo es ya un momento para realmente, como cuando nosotros vivimos la muerte de un ser querido, siempre le bajamos, ¿no? Otra vez veía en Suña, que estaban estos días de fiesta de San Vicente, que forma parte de mi parroquia, y les decía, no estarán portándose mal. Yo siempre les digo a las comunidades, hagan lo que les dé la gana, menos pecar. Dice, no, padre, dice, también estamos de luto. Murió doña Amanda Chimbolema, una señora de la comunidad. No, también estamos de luto. ¿Qué significa, no? De que no podemos darle al cuerpo lo que quiera, porque también estamos de luto porque alguien falleció. Es ese sentido de la persona de un respeto máximo ante la muerte de alguien. El Viernes Santo es eso. Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz por nosotros. Quizá no lo merecemos, pero por amor lo hizo. Si nosotros vamos un poquito a lo que podría haber pasado, no lo narra detalladamente, solamente dice los detalles más importantes, pero Jesucristo el jueves noche lo capturaron.
Y no solamente que lo capturaron y le pusieron por allí, como podría suceder ahora, no, es que lo maltrataron. Le flagelaron, le ataron de los brazos a una columna y le comenzaron a dar latigazos. Fueron desgarrando su carne. Cuando uno se pone, alguna vez me puse a revisar yo cómo son los métodos de castigo que usaban los romanos. Es una cosa horrible. O sea, horrible. Y Jesucristo, aguantar todo eso, soportar todo eso, porque no solamente es que cuando cargó la cruz, desde allí, no, Jesucristo, su dolor se comenzó a intensificar inclusive de manera anticipada en el momento mismo del jueves en la Eucaristía, porque Él dice, tomen y coman esto, es mi cuerpo que será entregado, que será partido por usted. Tomen y beban, esta es mi sangre que va a ser derramada por usted. Es decir, como cuando una persona sabe que va a fallecer, ya le comienza la agonía desde antes. Jesucristo lo comienza a sentir con mayor intensidad desde el mismo momento que instituye la Eucaristía, porque dice, esta es mi sangre que será derramada por usted. El Viernes Santo se intensifica mucho más primerito ese dolor interno del corazón, después se le intensifica ya a través de ese dolor físico. Y el día viernes, Jesucristo comienza ya, es el culmen de la crueldad humana que se descarga sobre su cuerpo. La flagelación, la burla. Yo siempre me pongo a pensar, y a veces mejor prefiero no pensar muy fuerte porque me caen las lágrimas. Claro. Cuando le ponen una corona con espinas, o sea, a veces una espina en un dedo, a uno le duele, digo, Claro. pero reventarle toda la cabeza, y cuando le ponen esa corona, esos espinos entrando en la carne de Jesús y derramando su sangre, es como que no lloras lágrimas, lloras sangre. Y todo eso lo aguanta. Y se le burlan, le desnudan, le dan escupitajos. O sea, es una cosa, le dan latigazos. Al final le ponen ante la gente, ante el pueblo, para que o escogen al ladrón que era Barrabás o escogen a Jesucristo. No, y decidieron dejarlo libre a Barrabás, ¿no? Y a Jesucristo lo condenaron a la muerte. Claro. Los mismos que el domingo de Ramos, Lo aplaudieron. lo aplaudieron, ahora dan un visto bueno para su muerte. Y al final cargar con la cruz, el ser crucificado. Y junto a eso ahí resalta otro personaje importante, porque siempre el dolor de los hijos lo siente la madre. Yo siempre pongo a pensar, ¿cómo estaría María? ¿Sería capaz de presenciar todo eso? ¿Cómo habrá vivido dentro de su corazón el ver de que su hijo... A ver, ¿qué madre hoy en día puede soportar ver cómo le desgarran el cuerpo a su hijo? María estuvo allí presente y guardando un silencio increíble. Ese silencio en su corazón, ese dolor adentro. Quizás sintiendo de que su hijo sabía de que estaba haciendo algo grande, pero Jesucristo está desgastando su vida hasta el punto de sentir en cierto momento quizás hasta el abandono del mismo Padre. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y gritaba desde la cruz. Claro. Y al final renace la esperanza, al fin y al cabo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como que sintió un poco el abandono, quizá el reclamo, quizá es el dolor del ser humano expresado en ese momento. Dios mío, ¿cuántos ahorita no gritan lo mismo también a Dios? Y tienen el derecho de hacerlo porque estarán pasando los momentos muy difíciles. Pero así como Jesucristo también al final dice, Dios mío, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Es bonito también sentir de que nosotros podemos, no obstante lo duro que a veces nos puede tocar en la vida, poder encomendar toda nuestra vida a Dios, nuestras preocupaciones, la familia, lo que sea. Pero Jesucristo el Viernes Santo es cuando el demonio siente que ha vencido. Porque dice, lo matamos, se acabó, aquí ya, tanto que hacía relajo, que hacía bulla por allí, que hacía sus milagros. Bueno, aquí sí ya el demonio canta victoria. Pero le duró poco, ¿no? Claro, muy poco. ¿Y el sábado? Porque el sábado, la espera y al final lo más grande de todo, la resurrección. Eso es lo que celebramos el sábado de gloria, la vigilia pascual. Por eso la vigilia pascual es
la celebración más importante del año, lo más bonito, la expresión visible del sábado de gloria que representa que Cristo ha resucitado, que es la luz que ha vencido a las tinieblas, es el cirio pascual. Por eso en las iglesias, en todas las iglesias, yo al menos en las comunidades les exijo siempre, en todas las iglesias deben tener el cirio pascual. Y no hacer como algunos por allí, por tacaños o por pereza. No, nos quedó el cirio pascual del año pasado. No, es el cirio pascual, porque inclusive en el cirio viene inscrito el año correspondiente. Alfa y omega, principio y fin, ¿no? Entonces, la vigilia pascual nos recuerda de que Cristo venció a la muerte. El día anterior el demonio cantó victoria, pero le duró poco, porque Jesucristo vuelve a vivir. Porque es tanto el poder del amor, el poder de Dios, que rompe cualquier cosa y vuelve a vivir para demostrarnos a nosotros que una vida de acuerdo a lo que Dios nos pide vale la pena, porque al final resucitaremos. Que vale la pena un sufrimiento, porque al final, como dice el dicho popular, el que ríe al último ríe mejor. Entonces, la resurrección a nosotros nos da esa esperanza de que si bien tenemos que sufrir, luego vendrá lo bueno. Y esto, Manuelito, no sé si se dan cuenta los hermanos, esto pasa en la vida misma. En la vida misma. Siempre, hasta los dichos populares, después de la tormenta viene la calma. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni loco que lo soporte. O sea, siempre después de la cruz viene la recompensa, viene la resurrección. Es como Jesucristo vence todo y nos ha demostrado a nosotros de que vale la pena llevar una vida como Dios manda para luego poder seguir viviendo. Eso es lo que nos pide el Señor, para lo que nos ofrece, Jesús. Que va a haber la resurrección, de que vamos a vivir. No sé si los cristianos o las personas nos ponemos a pensar en esto. Nosotros somos eternos. Nosotros estamos llamados a la eternidad. La muerte, como dice este gran señor que me gusta escucharlo y leerlo, Facundo Cabral, la muerte es solamente una mudanza. Hoy estamos aquí, luego estamos allá. Pero nosotros, la persona sigue. Inclusive la palabra dice, aquí hay unos términos que son un poco más filosóficos, más profundos, que no se los puede tratar, pero por ejemplo, la persona, el ser Darwin, el ser Manuel, el ser Víctor, dice, seguirá. E incluso van a resucitar con ese cuerpo, pero un cuerpo glorioso. Aquí decía los términos filosóficos, no, la carne se acaba, la carne se pudre, claro. Pero el cuerpo, lo que es la persona, lo que termina la persona, va a resucitar. No tendría sentido de que Cristo resucite con otro cuerpo. No, es su cuerpo, pero es un cuerpo ya glorioso. Es decir, la resurrección a nosotros nos va a dar la experiencia de saber de que vamos a resucitar con este cuerpo, con el Señor que nos ha dado. La carne se va a terminar aquí, porque eso termina con Él en el mundo, pero vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, es decir, que ya ni el tiempo, ni el espacio, ni las cosas de este mundo, ni el dolor, ni el sufrimiento tendrán poder sobre nuestro cuerpo. Significa la victoria final. Eso es lo que la resurrección nos celebramos ya en el sábado de gloria, ¿no? Y es la celebración más bonita, pasar de las tinieblas, porque siempre está afuera de la iglesia, oscuro, llevarán las velitas, ¿no? A los hermanos que están escuchando, lleven las velitas, se pasa afuera de la iglesia, se bendice la hoguera, después se le pasa al cirio pascual, y el cirio pascual, que representa a Cristo, comienza a repartir a todos los demás. Entonces, y después iniciamos la iglesia, y ahí con ese canto bellísimo que es el pregón pascual, se proclama, es como un himno de victoria. Y luego se encenderán las luces, la lectura de la palabra de Dios, pero es bonito porque de las tinieblas se pasa a la luz. La luz es la que vence. Eso es la resurrección de Jesucristo. Padre, hemos aprendido en esta mañana muchas cosas que quizás a las nuevas generaciones no sabíamos o se nos están olvidando. Qué importante, Padre, haberlo tenido aquí en esta mañana, y tenemos una semana para seguir hablando sobre estos temas. Gracias, Padre, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios les bendiga y una buena Semana Santa para todos. Por supuesto, el Padre Darwin Zucchi nos ha acompañado, 7:46 minutos. Terminamos aquí la primera emisión de Panorama Informativo. Gracias, Víctor. Una excelente mañana. Buenos días.